Gracias por participar en la serie de seminarios que en conjunto con Sintel y dentro de las iniciativas de Ancla se están compartiendo con ustedes para llevarles una serie de conjuntos de ideas y conocimientos que estamos trabajando alrededor del hub de Ancla. El día de hoy, pues, vamos a tocar un tema muy particular que es Business Intelligence. Es algo que tal vez muchos de ustedes ya pueden estarlo trabajando dentro de sus organizaciones. Eh, y aquí, básicamente, queremos compartirles algunas ideas de cómo llevar a cabo un proceso de Business Intelligence dentro de una organización, qué aspectos son importantes a tener en cuenta en el momento de abordar un proyecto de estos, contarles de algunas experiencias y, bueno, al final tenemos abriremos los micrófonos para poder hacer con ustedes una serie de preguntas si desean de pronto que aclarar cualquier inquietud. Lo haremos entonces al final de la presentación. Aproximadamente estaremos unos 45 minutos dentro de la presentación y posterior a eso pues tendremos unos minutos más para las preguntas. Mi nombre es John Leudo, yo actualmente soy el gerente de la compañía 360 y 360 es un integrador de soluciones que hace parte precisamente del hub de Ancla de Sintel. Particularmente, nosotros hemos trabajado en el pasado a temas de business intelligence con algunas organizaciones, pero pues siempre notamos algunos vacíos cuando las empresas deciden iniciar este tipo de proyectos. Primero que todo, digamos que comencemos un poco como por el concepto, ¿sí? Business Intelligence no se refiere a una aplicación, no se refiere a solo estrategia. En realidad es todo un conjunto de herramientas, un conjunto de procesos y best practice, un conjunto de infraestructura, todas estas alineadas para poder llevar a cabo lo que es el análisis de la información y apoyar con esto todo lo que es el proceso de toma de decisión dentro de un negocio, ¿sí? O dentro de un entorno. Como tal, ustedes, digamos, ya de pronto conocedores un poco de lo que es el entorno actual. Nosotros estamos en un mundo que ha venido con muchas evoluciones en donde el mismo individuo ha venido cambiando. En esas evoluciones tenemos procesos donde hay mayor sofisticación, mayor automatización, donde tenemos tecnificación de muchas cosas dentro de las organizaciones y donde inclusive las máquinas están comenzando a tomar un rol dentro de los papeles que los individuos también surten dentro de las empresas. Entonces, esto y pegado también a la misma movilidad que el usuario ha adquirido, ha comenzado digamos, a dar mucho más atención a lo que son los datos. Hoy en día se generan datos en todas partes y tal vez no es que nunca, antes no se hayan generado, pero hay ciertas condiciones que en el proceso de cambio de evolución, donde el hombre ya ha estado preocupado un poco más por temas como la salud, por el control de epidemias, por temas como el clima. Los mismos individuos per se tratan un poco inclusive de cuidarse un poco más, entonces están mucho más atentos a cuánto consumen, cuánto caminan, etcétera. Ha sido un poco parte del proceso de evolución. No solamente ha sido que ahora tenemos de pronto más información, sino que le hemos comenzado a prestar un poco más de atención y donde esa atención se centra un poco en el cuidar algo, ¿sí? Estamos cuidando nuestra propia vida, estamos cuidando la salud o estamos cuidando la salud de las compañías o organizaciones. Para todos es tal vez muy claro el concepto de que las compañías han venido en unos procesos de cambio y adaptación para poder sobrevivir, pero esa sobrevivencia se da poniendo la atención a los datos. Entonces, es ahí donde Business Intelligence con ese conjunto de herramientas y procesos nos permite a nosotros entonces apoyar las estrategias de las organizaciones para su sostenibilidad y la duración en el tiempo. En esto, digamos que nuestro actor principal
son los datos mismos. Los datos que, como les decía en un principio, han venido aumentando, más o menos la velocidad de aumento de esos datos, de la información que nosotros se guarda diariamente, cada año aumenta unas 10 veces por año. Y es ahí donde de pronto han venido apareciendo esos conceptos como el Big Data, ¿sí? El Big Data, donde para ideas como, por ejemplo, ciudades inteligentes o la ciencia de los datos, es donde cobra una gran relevancia, donde se quieren, por así decirlo, encontrar o definir comportamientos dentro de una gran cantidad de datos. ¿Sí? Unos grandes de volúmenes de datos, donde ya la forma de analizar es diferente a veces de lo que podemos hacer con pequeños datos o volúmenes más reducidos como se pueden tener en algunas organizaciones. Big Data no es algo que aplique para todo el mundo. Big Data es un concepto que, digamos, aplicaría para organizaciones gubernamentales, donde se estudia el individuo, se estudia el crecimiento de las ciudades, o inclusive tal vez entidades de un volumen importante como empresas de telecomunicaciones o inclusive del sector financiero, donde tienen un montón de variables para analizar precisamente al individuo. Entonces, este crecimiento ha venido inclusive acelerándose aún más, eh, porque tal vez ya todos han escuchado el concepto de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas no es más que cosas hablándole a otras cosas y pasando más información. Es decir, hoy en día podemos colocar sensores en todas partes para leer, por ejemplo, el estado, tomar una fotografía, por ejemplo, y esta fotografía llevarla a un punto que colecta esos datos y finalmente, por un análisis de la imagen, saber si, por ejemplo, esa planta está en un estado de resequedad, por ejemplo, o tiene un proceso eh, eh, de abono de tierra que puede estar afectando como tal lo que se está viendo en el estudio de la imagen. Entonces, IoT es algo que muchas de las organizaciones están viendo como una herramienta también para apoyar los procesos de mejora, ¿sí? Pero al final todo está centrado en los datos. Estos datos no solamente han venido impactando las organizaciones, sino que, por ejemplo, ustedes han visto cómo, si hablamos de estrategias de las compañías, podemos pensar en como lo que hace hoy en día, ¿cuántos usuarios pueden, de los que estén aquí, no usan un Netflix? Cuando uno entra a una sesión de Netflix, Netflix sabe que te gusta, sabe a qué hora lo quieres ver y trata de ponerte el contenido que te guste. De hecho, recientemente me dicen que no ven la presentación, los demás están viendo los slides. Bueno, denme un segundo, la compartimos de nuevo. Vamos a hacer una pausa aquí un segundo y la presentamos nuevamente. Perfecto, ya la compartí. Perfecto, bueno, creo que ya la vemos todos entonces. Bueno, voy a continuar en el slide. El anterior solamente era el de presentación. Entonces yo creo que estamos perfectos en este, en donde precisamente estábamos hablando un poco de algunos datos que existen alrededor de los, valga la redundancia, de los datos. En esto les estaba contando cómo los datos hoy están definiendo estrategias de las compañías para poder llegar mejor a su mercado. El caso que les mencionaba es el caso de Netflix. Netflix tiene mundialmente, cerca de 117 millones de suscriptores. Imagínense toda la cantidad de datos que eso pueden ser referencia a los perfiles, edades, gustos, los contenidos como tal que se pueden ver. Y hoy en día es una compañía que sus contenidos se vean en más de 130 países. Ellos mostraban cómo en las estadísticas logran medir si el usuario usa el servicio a través de Internet o usa su televisor para verlo o usa un dispositivo móvil. Todo eso lo están incorporando para poder determinar cómo entregar mejor el contenido. Porque en eso se basa precisamente el éxito de Netflix, la inmediatez del contenido y que se vea bien. Entonces, y los casos como en redes sociales, recientemente vimos como nada más en las elecciones, los datos fueron una herramienta fundamental para poder eh, dirigir la opinión de una persona.
En esto, en casos como en Colombia, por ejemplo, hemos encontrado, no sé si alguno estuvo en el evento que realizó Sintel, en el de CIOs, pero el tiempo contaba su experiencia, en donde la forma de sobrevivir fueron los datos. El tiempo tiene una gran cantidad de datos de todos sus suscriptores y encontró en ellos una herramienta en donde le permitió a ellos ya no vivir solamente el papel. Interesante es que hoy en día los datos que tiene de los suscriptores los pudo usar para mercadear con ellos, no para venderlos, ¿no? Es decir, hoy en día no estoy diciendo que el tiempo esté vendiendo nuestros nombres con cédulas y números de contacto, pero sí están apoyando a otras empresas a apalancar estrategias de mercadeo, de tal forma de que, dado el perfil que tengamos como usuarios, entonces saber a quién dirigirle, por ejemplo, una, una campaña para un producto específico. ¿Sí? Y esto hoy representa cerca del 50% de los ingresos que hace el tiempo. Entonces, esto es un ejemplo más local de cómo una compañía que antes vivía del papel y de las impresiones tal vez digitales, hoy en día encontró en los datos una posibilidad para poder subsistir y continuar en el tiempo. De esto, digamos que VI, en últimas entonces, ya decimos al principio, parece que se detuvo de nuevo. Bueno, me dicen que no escuchan el audio. ¿Están igual? Ok, ok. Creo que... Vale, perfecto. Bueno, creo que es algo particular de uno de los usuarios que está conectado en la presentación. Entonces, continuando aquí, parte de lo que les estaba contando, definitivamente VI es una herramienta que aunque ya existe hace varios años el concepto, ha venido tomando mucho más relevancia en los últimos años, donde los individuos le están colocando mucha más atención a los datos precisamente para apoyar la toma de decisión, para hacerlas, para fijarse en algo que también se mide ahora es el impacto en la organización de una decisión que pueda generar ahorros, donde esto a su vez pretende mayor agilidad en un mejor servicio al cliente y además en un entendimiento de qué está pasando en una vista de 360 en el entorno de la compañía, donde principalmente, digamos, hay unas encuestas de un estudio que revisábamos, veíamos cómo los tomadores de decisión encuentran que principalmente utilizan las herramientas de BI para eficiencia y toma de decisiones. Si ustedes ven aquí en este slide tenemos dos gráficas. En el lado izquierdo, la franja azul más oscura define cómo el concepto de la toma de decisión y la eficiencia son las más relevantes. En tercero está una mejora en los ingresos de las organizaciones. Pero, pero son esas características por las cuales hoy en día los individuos en la organización están pretendiendo usar mucho más este tipo de herramientas. Y cuando se ve y se hace una comparación entre año a año, de pronto, ¿qué tipo de objetivos dentro de las organizaciones varían más? Las compañías dicen que de pronto lo que está tomando mayor relevancia es la atención al cliente, ¿sí? Pero en principio, la toma de decisión, la eficiencia y la generación de mayores ingresos es lo que mucho más valor se le da. Nosotros dentro del concepto de Ancla, digamos que siempre hablamos de un concepto de transformación y todos han tal vez escuchado la palabra transformación digital. Los temas de Business Intelligence son uno de los mecanismos que apoyan precisamente la transformación digital. La transformación digital es un concepto inclusive mucho más grueso que Business Intelligence, pero
a esto, por eso hay que ponerle, digamos, demasiada atención para, si estamos en un proceso de transformación digital, inteligencia de negocios y analítica son clave. Ahora, las Business Intelligence como tal ha tenido, digamos que tiene varias fases o varios estilos. Y cada uno de esos estilos depende un poco del grado de madurez precisamente que tengan las organizaciones. El primero, y más sencillo, el que tal vez todos conocemos, es el de el BI tradicional. Este BI tradicional, seguramente todos hemos usado nuestra herramienta famosa de Excel, en la cual nos han pedido un reporte, hemos tomado los datos, los hemos cargado en una hoja de Excel, hemos sacado unas gráficas, y ahí las preguntas casi que son, nosotros tenemos unas preguntas que ya son conocidas, son fijas, ¿sí? Sacamos tablas relacionadas de las ventas por mes, los ingresos por mes, el revenue por mes, cuál es el mejor vendedor, dónde vendemos más. Y no tenemos demasiada interacción de pronto con esa data, ¿sí? Tal vez no se puede contextualizar. Eso es lo que cambia un poco en el BI moderno. En el BI moderno, nosotros ya podemos jugar un poco con las variables, ¿sí? Y dentro de ese juego, las herramientas de BI moderno nos permiten inclusive que nosotros generemos por sí mismos las visualizaciones que necesitamos. Es decir, básicamente en el BI tradicional, esto era una labor mucho más relegada a las áreas de TI. Tal vez algunos de los que están aquí todavía apoyan mucho el tema de la parte de reportes en TI, pero ¿qué sucede? Eso siempre afecta en una manera significativa los procesos de toma de decisión. Cada vez que una compañía tiene que pasar un requerimiento a TI para generar el reporte, eh, tiene un tiempo de atención. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, puede ser lo típico que nosotros encontremos, según la cantidad de recursos que tengan asignados y según la cantidad de datos que toque analizar. En el BI moderno, la idea es que se construyen los modelos de datos para que el usuario desde la aplicación de BI pueda él mismo construir sus reportes. Esto genera una gran agilidad dentro de la toma de decisión, porque ya el usuario no tiene que esperar por un requerimiento digamos, tipo de desarrollo. Y después de esto, digamos, tenemos la analítica como tal, o la analítica aumentada. En la analítica aumentada, digamos, esta tiene también varias formas de evolucionar, pero para resumírselos, la analítica aumentada trata de evaluar uh, variables en el tiempo, en el espacio, y asociar esto también a herramientas adicionales como Machine Learning, inteligencia artificial, que permiten inclusive tener predicción de lo que puede suceder en un entorno con unas condiciones dadas. Cada vez que yo voy avanzando en estos métodos de BI y analítica, también se va incrementando la complejidad de poder implementar una herramienta de estas. Entonces, una respuesta para una compañía, a pesar de que tal vez la analítica aumentada pueda ser uno de los temas disruptivos que se está escuchando ya, seguramente no sea el primer paso que una empresa deba dar. Porque si ustedes ven esa flecha que ponemos allí, representa un grado de complejidad. Y ese grado de complejidad se puede seguir aumentando según las herramientas que yo pueda seguirle sumando el proceso de Business Intelligence, como lo que decíamos, Machine Learning o inteligencia artificial. En esto, la analítica aumentada intenta también apoyar procesos de esa toma de decisión un poco más en tiempo real. Un ejemplo muy clásico podría ser los autos que hoy en día se conducen solos. Reciben datos en todo el tiempo, muchísimos datos, y con respecto a eso tienen que, por ejemplo, generar una acción inmediata. Tal vez cambiar la ruta a una ruta mucho más óptima. Hacer una parada porque delante se detecta un obstáculo, ¿sí? O una luz en rojo. Entonces, esto es lo que ha permitido hoy en día, ese concepto en el comentar, que tengamos ese tipo de tecnologías. El BI tradicional entonces versus el moderno, que podría ser un poco manteniéndonos dentro del concepto
del contexto de lo que estamos aquí hablando. Entonces, en principio el tradicional, lo que nos va a permitir es, nosotros hacemos un proceso de estudio de nuestras fuentes de información, descubrimos unos datos, generalmente, como les decía, eso es algo que eh, una persona con conocimientos en bases de datos y en desarrollo realiza, estructura toda esa información y según requerimiento que ha recibido de la parte de los usuarios, pinta un reporte y lo entrega a las áreas usuarias. En el BI moderno, entonces, estas áreas de TI y las áreas de usuario tienden un poco más a colaborar. Es decir, TI apoya mucho lo que es la preparación de la infraestructura y las herramientas. Todas estas pues deben ir direccionadas con una estrategia precisamente de business intelligence y analítica. Y al final, el usuario puede tomar la información, crear sus propias vistas e ir modelando los informes según lo que él mismo requiera. Lo usual que ocurre aquí en el BI moderno es que las preguntas tienden a ser menos conocidas. ¿Por qué? Porque ya es mucho más el usuario el que se está autoatendiendo. Entonces, cada vez que ustedes, tal vez si hay personas de aquí, les ha pasado que entregan un desarrollo y el usuario les dice, no, pero yo lo quería en rojo, oye, yo lo quería comparado con el año pasado. Entonces, comienzan a haber una serie de preguntas y variables nuevas que el usuario ya puede comenzar a controlar. Yo quería aquí hacer un pequeño sondeo. Les voy a, en su pantalla va a aparecer una encuesta. Esta encuesta la queremos un poco conversar con ustedes sobre ¿qué hacen ustedes hoy en día en la organización cuando el negocio les pide que necesitan saber qué está pasando en la empresa? Eh, para esto me gustaría que ustedes simplemente den clic en la pregunta que queda más conveniente. Les doy unos segundos como para que me respondan y conversamos un poco al respecto de esto. Entonces, si pueden ayudarme ahí con sus votaciones, por favor. Bueno, si ya todos acabaron de votar, miren lo interesante de los datos y de lo que es probablemente ese proceso de adopción en BI. Creo que todos pueden ver el resultado de la encuesta. Tenemos unos 33 participantes. De esto, si ustedes ven aquí, perdón. Entonces, déjenme, les voy a show to everyone. Creo que ya lo pueden ver. Perfecto. Entonces, si ustedes ven aquí un poco como las votaciones salieron, aquí no se preocupen que todo está sin nombres, pero entonces miren hacia dónde va la balanza. El mayor porcentaje de los participantes dice que cuando se solicitan, tienen esos requerimientos, ellos piden las informaciones a las diferentes áreas, finalmente las consolidan y montan todo en Excel, es decir, que tenemos buenos expertos en Excel haciendo también macros. Y, y el mayor porcentaje está en donde el área de IT realiza precisamente los desarrollos, todos los procesos de extracción de los datos y presenta la información. Entonces, y solamente un 18% tiene algún nivel de integración con herramientas de BI.
¿Por qué quería hacer esto? Digamos que hay un estudio de Gartner que dice que más o menos el nivel de adopción en las organizaciones a nivel mundial es del 32%. Aquí digamos que, de acuerdo al tipo de audiencia que tenemos, BI tiene una adopción del 18 en un punto inicial. Y cuando me refiero al punto inicial es tal vez en un modelo de nuestro BI tradicional. ¿Sí? Todavía no hemos todavía nos hemos acercado a procesos de adopción de BI modernos o inclusive de analítica. Entonces, queda un camino importante ahí por recorrer para el cual se debe definir una serie de cosas importantes. Continuemos aquí con la presentación. Teniendo entendido esto, precisamente de esto queremos comenzar a hablar, de la estrategia a nivel de pensar en inteligencia de negocios dentro de una compañía. Entonces, ¿qué toca hacer cuando pensamos? Hay varias cosas importantes. Ustedes vieron esa gráfica al inicio, como hablábamos que se generaban datos de muchas partes, preguntas de muchas partes. Habían las herramientas, está el entorno, etcétera. Está la ubicación donde se puede generar el dato, está el tiempo, el momento donde se puede generar ese dato y los mismos individuos que en un entorno específico generan esa información. Entonces, dentro de esto, um, aquí les resumo rápidamente cuáles podrían ser los pasos muy macros de lo que debemos pensar cuando se va a definir una estrategia de BI. Lo primero es BI, por lo menos ya en la fase del BI moderno, ya es una fase en la cual todas las áreas directivas, las que tienen precisamente definidos los objetivos y la estrategia de la organización, no pueden desconectarse del proceso. Es decir, esto ya no es un problema solamente de TI, es un problema del negocio. Y entre TI y las áreas del negocio se debe definir efectivamente cuál es la expectativa. Esto con el fin de que se puedan definir unas variables. Esas son las variables que a nivel del proceso y de toda la parte de informes y analítica que se va a desarrollar, se van a establecer para que con esto nosotros podamos construir esos modelos de datos. Esos modelos de datos son los que le van a dar la posibilidad a los usuarios en algún momento de poder crear los informes o las visualizaciones de lo que necesitan. Esas visualizaciones deben de tener un propósito en la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Deben ser difundidas. Y al difundir no estoy diciendo que lo hagamos como tal vez a veces en el modelo tradicional, donde es un reporte que piden las áreas y las áreas lo presentan en una reunión para discutirlo, sino que debe tener diferentes mecanismos de difusión, donde debe ir a toda la organización, donde esa organización se le deben de dar herramientas dentro del contexto de BI para no solamente poder hacer este tema de poder crear sus propias vistas, sino también generar un criterio evaluación de esos datos. Porque algo importante de los datos, y más adelante tal vez lo vamos a conversar, es que esos datos se puedan, en cierta forma, auditar y validar. Para que finalmente con esto, ya teniendo un dato auditado y validado, se pueda en realidad tomar una decisión correcta. Ahora, ustedes ven una frase ahí al final pequeña que dice vaya paso a paso. Este paso a paso es porque cuando una compañía quiere entrar dentro del proceso de Business Intelligence o analítica, la decisión no debe ser comprar, no sé, una herramienta de inteligencia artificial no sé, de IBM, porque es la mejor en el mercado. Debe ser totalmente al contrario, como les decía, no es un problema de TI. Debe de entenderse qué es lo que la organización está requiriendo y de acuerdo a lo que está requiriendo, ver cuál es la mejor herramienta que puede provisionar las características que ustedes hoy en día necesitan. Entonces, el salto no es irnos directamente a analítica aumentada, ¿sí? Recomendable es
arrancar con un conjunto de datos pequeños, con un área del negocio pequeña y que esté asociada precisamente a los objetivos de la organización. Entonces, a todo esto, adicionalmente tenemos que acompasarlo con algo que es la gobernabilidad de los datos. ¿Por qué les hablo de este concepto? Porque si nosotros queremos que el proceso o las inversiones que hagamos en infraestructura, en software, ¿sí? Inclusive en formación de las mismas personas, en consultoría de expertos, etcétera, sea un éxito y también perdure en el tiempo, los usuarios deben de tener una mecánica en la cual puedan acceder a los datos. Y esos datos, como tal, en las compañías de hoy son, digamos que, son dinámicos, pero en el sentido de que aparecen nuevas variables para gestionar. Entonces, debemos de crear procesos inclusive para hacer el autodescubrimiento de datos, donde no se pueda, donde esto no se vaya a volver un proceso que cada vez que efectivamente, aunque el usuario tenga una herramienta de vida en su escritorio y de pronto aparece una nueva variable en el negocio, entonces tenga que devolverse otra vez a decirle a TI que necesita un nuevo modelo de datos para efectivamente crear la vista ahora que necesita. Entonces, esto que ustedes ven al lado derecho es súper importante acompañarlo dentro de la estrategia, porque si no lo que va a suceder es que los usuarios comiencen a crear sus propias fuentes de datos, donde esas fuentes de datos van a ser no validadas, donde pueden tener un criterio no auditado y donde eso, usualmente el usuario lo que hace es que crea la visualización, el reporte, comienza a difundirlo y lo difundió con base en una información desactualizada, en un concepto que pudo haber sido relativo y donde nadie más en realidad en algún momento hizo un proceso de auditoría del dato. Y finalmente, no podemos dejar que el usuario vuelva al Excel. La idea de que tenga la herramienta es que se hizo una inversión con un propósito. Entonces, la estrategia debe ser cuidadosa en el sentido de que el usuario tenga acceso al dato. Entonces, aquí yo que a continuación quiero hablarles de cada uno de esos componentes precisamente, o por lo menos de lo que serían los componentes principales. Si vamos a hablar de esa estrategia, la estrategia contempla o por lo menos toca tres sitios fundamentales. Lo primero son los usuarios, de los cuales venimos hablando. Lo segundo son las herramientas, ¿sí? Las herramientas o la infraestructura, digamos, en general que hay que tener. Y lo último es el dato per se. Con respecto a los usuarios, ya decíamos que esos usuarios han venido precisamente cambiando y evolucionando. Y en esos cambios, evoluciones, tenemos diferentes perfiles, ¿sí? Inclusive, toda la relevancia que ha tenido los datos últimamente ha comenzado a generar nuevos roles dentro de las organizaciones. Hoy tenemos, por ejemplo, ya hablamos de un CDO, un Chief Data Officer, un científico de datos, un analista de datos, un analista de Business Intelligence. Ya comenzaron a aparecer inclusive nuevos cargos dentro de las compañías relacionados precisamente con la importancia de la estrategia y de auditar los datos. Entonces, cuando precisamente el mismo estudio que les mostraba anteriormente, cuando se ve que áreas del negocio están dándole mayor relevancia, uno ve como las áreas, digamos que gerenciales, y las áreas de operaciones y de comerciales, digamos, y financieras, son las que más demandan precisamente este tipo de requerimientos. Y el resto, pues digamos, en un menor grado, pero donde estas cuatro son las que más demandan precisamente de la organización, poder tener acceso a información y a saber cómo se está comportando la compañía. Para el usuario, digamos que al usuario no solamente, nosotros hablamos que al principio tendríamos que sentarnos con esas cabezas y definir esa estrategia con respecto a los objetivos. Pero los usuarios también necesitan tomar un rol relevante dentro de la estrategia.
Eh, ¿Por qué? Porque el usuario necesita estar entrenado, ¿sí? Y entrenado precisamente en el uso de la herramienta, en saber cómo generar un nuevo reporte, cómo saca provecho de lo que él necesita y tener esa, digamos, autonomía y esa autogestión que él puede hacer de sus propios requerimientos para ganar la agilidad que necesita en la toma de decisiones. Lo otro es que cuando se le da precisamente esa autonomía, el usuario puede ser responsable de la propia interpretación que está dando de una información que está presentando y difundiendo a los demás. Entonces, a ese usuario tenemos que llevarlo hacia una concientización de la validez que tiene que hacer de esos datos antes de en realidad comenzarlos a, a, a publicar dentro de la estrategia de BI. Y por otro lado, esos datos o todo lo que resulte como información y resultado en la analítica debe estar orientada a permitir cualquiera de las tres acciones que ustedes ven allí. Una es monitorear, es decir, puede ser que es algo que puede tener un impacto, pero por ahora no es tan relevante. Entonces los individuos deben estar uh, validando y revisando un poco cómo se comportan esas variables para determinar si toca en algún momento tomar una acción. Lo otro puede ser simplemente ignorar, ¿no? Pero aquí hablamos de ignorar con conciencia, es decir, estamos enterados de la información, la conocimos, pero por ahora no tiene ninguna importancia para efectos de lo que tenemos como objetivo dentro del negocio. Um, y lo último sería actuar, ¿sí? Donde es actuar, eh, um, lo haríamos precisamente con base en la información. Um, Les quería mostrar esta gráfica es porque la importancia del individuo. No sé si conozcan esta gráfica, la de Ebbinghaus, que determina cuán rápido estamos dispuestos nosotros a olvidar la información. Entonces, cuando nosotros introducimos información, por ejemplo, incorrecta, incompleta, o introducimos nuestra propia interpretación de los datos sin haber sido auditada o revisada o aprobada, esto tiende a afectar un poco el resto del concepto de lo que estamos haciendo dentro de la estrategia BI. Una persona en los primeros 20 minutos ha olvidado más de la mitad de la información que le hemos presentado. Por eso es que en BI el apoyo de los tableros de control, de los reportes, toda esa parte gráfica es tan fuerte, ¿sí? Porque el cerebro procesa 60 veces mucho más rápido una imagen que un texto, que un reporte escrito. Y si ustedes ven, básicamente a los 6 días nos vamos a acordar de una cuarta parte de la información que hemos recibido. Entonces, el tener una información gráfica refuerza mucho el que las personas vayan tomando conciencia de los datos, que vayan tomando conciencia de las decisiones. Pero también, como les digo, dentro de ese proceso de educación y formación de las personas, la estrategia debe estar acompañada también de un fortalecimiento de la responsabilidad del individuo dentro de la información que genera dentro de las herramientas y que comparte. Algo que se va incluyendo ya como parte de la analítica aumentada es, yo les decía que viendo esa gráfica anterior, nosotros olvidamos muy rápido, pero también cuando usamos, decimos que, si recuerdan al final de la estrategia que decíamos, la información que se genere hay que tratar de difundirla. Y en la difusión tenemos diferentes áreas del negocio que pueden recibir esa información. Entonces, si no son las áreas que originalmente crearon los reportes, posiblemente ellos vean esto como spam, ¿no? En su correo. ¿Por qué? Porque no está contextualizada. Entonces, ya existe la posibilidad de que algunas herramientas de mercado lo hacen, es que toda esa parte visual la acompañan de un contexto, de un texto, es decir, de una narrativa, contándole un poco al usuario, mira, aquí estás viendo las ventas por periodo, donde existe precisamente una disminución en el mes siguiente, y se muestran así durante un periodo X. Entonces, esto el usuario, digamos, ya cuando ve ese dato dice, ah, bueno, este es un dato que ahora lo entiendo porque tengo un contexto. Es como cuando nosotros nos están contando una historia. Si nos cuentan solo el final, posiblemente la interpretación que demos al final de ese dato va a ser totalmente equivocada si no tenemos acompañados de una historia. Y
Hoy en día, ya acompañados de tecnología como por ejemplo Machine Learning, inteligencia artificial, las herramientas están logrando inclusive a colocar mensajes no solicitados al usuario, diciéndole, de ponerle una advertencia de algo que puede suceder. Pero eso es porque uno comienza a conectar los datos y a relacionarlos. Entonces, y ya le deja uno al usuario la opción de decirle, mira, yo como herramienta detecté esto, como un proceso automatizado detecté esto, te dejo aquí la opción de que tú quieras indagar un poco más, para que él pueda ya hacer un análisis más profundo de qué patrones están, por ejemplo, generando una disminución en la venta. Porque a veces cuando uno ve el dato de un mes tras otro que disminuyó, se pierde todo la idea de por qué pasó. ¿Sí? Eso pasó porque uno de nuestros más grandes clientes salió y estábamos concentrados en un único producto. Hay que tomar una acción con respecto a eso. Además de esto, toda la idea de inteligencia artificial, Machine Learning, también ayuda a un tema de predicción. Entonces, si yo estoy pendiente de esas variables, la herramienta me está diciendo a mí cómo me puedo preparar para que efectivamente una condición que se está viendo que se está generando no suceda o por lo menos genere una acción de una contención de eso. Respecto a las herramientas, este es un cuadro de Gartner, este es el de este año, el de febrero de 2018, en donde ustedes ven aquí básicamente los fabricantes que pues, digamos que para objeto del estudio a ese momento revisó. Y nosotros como usuarios siempre tendemos a revisar el cuadrante de líderes. El cuadrante de líderes, digamos que es la idea principal de lo que nosotros usamos esto como soporte para poder definir a la organización que vamos a usar. A 2018, digamos que Microsoft tiene un gran avance dentro de los temas de BI y de analítica. Lo sigue Tableau y lo sigue QuickLogic, pero hay otro conjunto de fabricantes atrás que vienen haciendo desarrollos y que vienen generando características adicionales al producto que tal vez los líderes no tengan. Entonces, yo les decía que como parte de la estrategia, la definición de la herramienta tiene que ir ajustada a los objetivos de la compañía. Esto quiere decir que no de pronto tomen la opción de ir por el líder, desen un poco el espacio de revisar qué está pidiendo el negocio, qué características están, y con esto determinen si los que efectivamente están en el cuadro de líderes son o de pronto deben ver otra cosa. Tal vez ustedes tienen herramientas, no sé, un ERP, un tipo SAP, por ejemplo. SAP ya tiene herramientas de analítica que pueden sumarse al entorno que ustedes ya tienen para evitar tener un proceso de integración y dispersión de los datos. Entonces, dentro de esto, digamos que la herramienta hay que revisarla en varios puntos. El, el más importante, tal vez, y nosotros decíamos um, hace un rato como uno de los elementos que tenía importancia, si recuerdan, era el usuario, ¿sí? Y el usuario usualmente va a analizar esto, no es de si él puede ah, integrarse con una base de datos, es desde qué tan fácil le queda a él crear allí la visualización que él necesita para presentarla en las reuniones que tiene todos los meses de seguimiento de avance del negocio. Entonces, la facilidad de uso es una de las variables más importantes desde esa vista de usuario. Digamos que aquí la parte difícil es que esa facilidad de uso usualmente es objetiva. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes niveles de usuarios en las organizaciones. Entonces tenemos que encontrar allí la media en la cual la herramienta nos cubra las capacidades que tiene cada uno. Recuerden que estábamos diciendo que ese recurso en algún momento tenemos que irlo entrenando, formando, llevándolo a un nivel en donde ellos puedan ganar esa autosuficiencia para no tener que devolvernos otra vez hacia las áreas de TI y recargarlos con todos los procesos de generación de reportes. Lo otro es que tengan opciones de colaboración. Eso va conectado contra el último que decíamos, es decir, la información hay que difundirla. ¿Para qué? Para que efectivamente todas las personas se involucren en la decisión respecto al dato que se ha presentado. Eh, Otra de las, digamos que toma relevancia es el, el costo, ¿no? Ahora, el costo no hay que verlo solamente como el costo por licencia, o si es comprado o si es rentado. El TCO ahorita es medido en diferentes formas. Las herramientas de BI existen para ser desplegadas
100% ahora en entornos corporativos, es decir, lo que uno llama como modelos on-premise, o también ya hay un conjunto de alternativas y es hacia donde mayor están creciendo, que son herramientas de nube. Las herramientas de nube, digamos que tienen un reto, ¿sí? Eso es parte de la medición del TCO que ustedes deberían de hacer. Cuando la herramienta está en nube, usualmente las compañías, y si vemos un poco como lo hicimos en la estadística que hicimos ahora, donde la mayoría todavía no ha ingresado a hacer un proceso de analítico de BI moderno, usualmente esos datos residen dentro de la organización. Pero yo tengo las herramientas en nube, entonces tengo que dar la posibilidad, o la herramienta tiene que tener la posibilidad de poder tener conexión contra esos datos. Y por otro lado, brindar ciertas características de acceso y de gobernabilidad de esos datos. Entonces, ahí hablamos precisamente de la integración de esas fuentes, ¿sí? Y cuando ya logramos acceder al dato, decíamos que tenemos que crear unos modelos. Entonces, esa herramienta tiene que contar con elementos que nos permitan hacer lo que uno llama ETL, el proceso de extracción y transformación y de carga de esos datos para crear esos modelos en los cuales esa capa de usuario ya los va a ver de manera fácil, sin necesidad de ser expertos en programación. Es ahí donde pues, esto sumado con toda la flexibilidad en analítica futura que puede dar, les asegura ese camino, ¿no? Es decir, ustedes deben analizar también al fabricante, porque si hoy está dando una opción de BI moderno, pero no asegura de pronto que ya que tenga opciones de analítica, que tengan la posibilidad de hacer análisis predictivos de la información, entonces posiblemente no sea lo que ustedes necesitan. Esto es un rápido resumen de lo que son costos por licencias en las que son más reconocidas, donde están temas con la de Microsoft, Tableau, QuickLean, pero como les decía, esto no debe ser lo que ustedes deben de usar como concepto para saber si se van por una herramienta u otra. Revisen respecto a la estrategia que se están definiendo, los objetivos, qué es lo que la organización quiere hacer y hacia dónde desea evolucionar en ese proceso de analítica moderna, y de acuerdo a eso tomen la decisión. Si ustedes, tal vez por la imagen, recuerdan la película, y era una película que para efectos digamos, de lo que estamos aquí hablando, todo lo que pasa en un entorno es posible representarlo con datos, ¿sí? Y yo les decía que quería hablar en particular de los datos porque los datos tienen una relevancia y esos datos deben de contar con unas características. Aquí les digo, la magia ocurre en los datos. Pero ocurre si esos datos han sido adecuadamente auditados y modelados y puestos a disposición de los usuarios. Tenemos diferentes tipos de datos en el mundo de hoy. Están los datos estructurados, lo que hoy en día ya encontramos herramientas como nuestras bases de datos tradicionales, nuestros RPs. Están los datos no estructurados. Por ejemplo, los mismos usuarios crean datos no estructurados, ¿sí? Abren una hoja Excel, colocan algunas variables. O hay datos que generan en transmisión, tipo los datos que generan en IoT, y son datos con los cuales se requiere tomar una decisión. Tenemos una temperatura elevada, toca prender unos aspersores dentro de un campo de riego. Entonces, hay que ver cuál es el tipo de información que tenemos y de acuerdo a esto actuar. Si lo vemos, así como les hablaba de la película con cuál podemos representar esos datos, también hay una película que representa algo como el lado oscuro de los datos. ¿Y por qué les digo el lado oscuro? Porque tal vez, y los que sean más de TI han escuchado la cuestión de que si a un proceso le metemos en basura, lo que va a salir es igual, ¿sí? Entonces, cuando se habla inclusive de Big Data, mucha de la información que está ahí puede ser que no sea información útil. Entonces, hay que entender dentro de la estrategia cuál es ese tipo de datos, de variables que en realidad necesitamos medir. Y concentrarnos sobre esa información, porque no podemos pretender
analizar todos los datos que se generan. En una organización se generan muchísimos datos y ustedes al centrarse con los objetivos del negocio van a encontrar que no todos los datos son requeridos para lo que el negocio necesita. Entonces, es importante hacer una revisión, una segmentación de qué datos son útiles para la organización. Lo otro es lo que yo aquí decidí llamarle la legalidad del dato. ¿A qué me refiero a la legalidad del dato? Esto no tiene que ver nada con la política de protección de datos, sino veníamos hablando de cómo a veces, por ejemplo, el usuario puede influenciar con una percepción y generar información errada. Aquí estamos hablando un poco de eso, que ese dato precisamente sea un dato que ya definimos que que está dentro de las variables del segmento de datos que queremos analizar. Pero necesitamos saber que ese dato es confiable, ¿sí? Que ese dato ha tenido algún proceso de audito, algún proceso de seguimiento de auditoría, donde finalmente podemos darle inclusive tal vez hasta una categoría. Y lo último, dentro de esa gobernabilidad que hablábamos también dentro de la estrategia, está la seguridad. La seguridad, porque es importante que, aunque sí debemos de darle acceso a los datos, debemos de conocer a quién se le da acceso a esos datos. Entonces, usualmente dentro de esto, lo que se recomienda es definir algunos niveles de seguridad, tipo oro, tipo platino, y que de acuerdo a esto se generen los perfiles dentro de la compañía para acceso a la información. Eh, Aquí ya estamos cerrando, digamos que quería comentarles algunos casos de aplicación. Tal vez vean el sector salud, por ejemplo, es uno de los que más datos o más dificultad tiene para la estructurización de la información. Pero donde, digamos, en un negocio, por ejemplo, de salud, y metiendo un proceso de BI, todo esto puede acompañar ahorros y eficiencia dentro del mismo negocio. Porque prácticamente yo puedo, por ejemplo, generar campañas de prevención, porque ya tengo datos que me informan a mí que un paciente que ha venido durante N citas tiene eh, tiene una patología que me indica a mí que es propenso a ciertos tipos de enfermedades. Entonces yo puedo actuar de manera preventiva, ¿sí? ¿Cuántas personas no tienen que volver a una cita médica porque el médico en realidad, por ejemplo, pues con una primera auscultación hace un diagnóstico, eh, pero uno puede seguir yendo por la misma dolencia y le seguirán dando a uno eh, todavía la misma pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, aquí la idea es que los datos orientados en un negocio en particular pueden ayudar. Esto es un video allí de un caso, creo que me lo voy a saltar porque estamos muy sobre el tiempo. Eh, En particular, en un negocio de ventas, un dato que, por ejemplo, presenta Microsoft dentro de un informe que salió de inteligencia aplicada precisamente a las ventas, muestra cómo se pueden aumentar los ingresos del 10 al 20% aplicando inteligencia de negocios. Esto, si esto se lo aplicamos precisamente al TCO, hacemos un ROI muy rápido y demostramos por qué ir con un proceso de business intelligence, del proceso de transformación digital. Además, que nos permite incrementar significativamente, si ustedes ven allí, del 30 al 60% la mejora en las ventas cruzadas. Y un impacto directo, eso es el cliente, satisfacción del cliente. Entonces, todo esto es porque con toda esa información que generamos, precisamente como el caso que les conté al principio del Netflix o del tiempo, uno puede comenzar a generar campañas dirigidas a segmentos de acuerdo ya a un perfil que se ha generado el usuario. Y donde esto, importante es que nos saca los procesos manuales. En la noche comentada, inclusive en los procesos de BI modernos, la idea es que muchos de los procesos de extracción y descubrimiento de los datos sean automáticos. Ustedes no pueden hacer proyectos de BI donde cada rato tengan que tener personas de TI exclusivamente para generar procesos de extracción de datos. Esos procesos tienen que automatizarse. Y en la manufactura,
un caso directo como el video que tal vez, no sé si todos lo alcanzaron a ver al principio, donde ya en sitio una persona puede tomar una decisión muy rápida con respecto a un proceso operativo o a un proceso de una cadena de suministro o un tema como, por ejemplo, control de inventarios. Eh, para cerrar aquí, básicamente nosotros pues los invitamos a que si ustedes están considerando procesos de analítica o solamente de inteligencia de negocios, dentro del hub de Ancla precisamente tenemos pues las capacidades para hacer un modelamiento e inclusive un laboratorio de lo que puede ser esa estrategia de Business Intelligence. Y esto es con el fin de que en el momento que la vayan a adoptar dentro de su organización, esa estrategia pueda ser exitosa, ¿sí? Y se pueda adaptar y tener una gran usabilidad por parte del usuario, porque ahí es donde radica mucho el éxito de este tipo de proyectos, que el usuario 100% dependa, entienda y se integre con este tipo de soluciones. Le doy las gracias de antemano por haberme escuchado. Y bueno, creo que um, si tienen preguntas, pues podemos hacer preguntas en el chat o si desean también podemos abrir los micrófonos para escuchar si tienen consultas que deseen hacer. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy didáctica, muy completa, abarcaste casi todos esos puntos que queremos empezar a conocer de Business Intelligence. Mira, yo pertenezco a una organización, ¿no?, entidad del Estado, pues más o menos grande, con presencia regional, que adquirió una herramienta Business Intelligence muy potente, muy conocida en el mercado, pero está subutilizada hace tal vez un par de años y no ha encontrado la forma de trazarse el camino para que sea aprovechada por los funcionarios a la que pertenece la entidad. Entonces, pues se han hecho algunos cursos, algunos intentos de piloto, pero en tu concepto, ¿cuál sería este mecanismo de apropiación de la herramienta, de una herramienta poderosa de Business Intelligence en una organización que, pues, del Estado, que no está muy acostumbrada, pues, a su uso, más bien está acostumbrada a prácticas. Más tradicionales. Entonces, ¿cuál es el camino que han utilizado las organizaciones, ese camino exitoso, esa gradualidad para que una entidad pública se apropie de las herramientas y le haga uso al 100%? Sí, Juan. Bueno, digamos que habría que entender un poco el contexto, así como cuando uno va a analizar datos, ¿no? El contexto de lo que ocurre en un proyecto como el de ustedes. Pero digamos que algo importante es que el proyecto, primero, pues hubiese arrancado por algo muy específico, ¿sí? Algo que fuese igual, que fuese core, eh, y de lo cual se pudiese tener, ah, am, digamos, control sobre lo que sucedía a nivel de ese ejercicio. Con esa definición, digamos que tú me comentas que han hecho procesos precisamente como de formación y que la formación tal vez en algún sentido no ha hecho un éxito. Si tú recuerdas, nosotros decíamos que allí parte de lo que puede a veces fallar la formación es que en esa formación no se contempla em, cómo el individuo debe responsabilizarse por el dato. ¿Sí? Si me Ya, permites, sí, es una formación sobre el aplicativo, técnica. pero creo que lo importante es la formación de cómo imaginar y correlacionar los datos para sacar el provecho de la herramienta, ¿no? Entonces saben utilizar muy bien la herramienta técnicamente, o sea, Ujú. aquí se extraen datos, aquí puedes alimentarlo, etcétera, pero creo que lo importante es imaginar, o sea, qué datos
hay que extraer y cómo correlacionarlos con qué para que te dé un nuevo conocimiento. Sí, correcto. Y eso es precisamente la generación de esas preguntas que uno decía que son preguntas no conocidas. Esas preguntas no conocidas comienzan a generar, comienzan a crearse un poco cuando uno también con las áreas de dirección y de gerencia ha involucrado a estos individuos para que efectivamente, como te digo, ellos se involucren en el proceso de la toma de decisión, aunque directamente no la tomen. Esa gobernabilidad que le logramos dar sobre los datos y este conocimiento del uso de las herramientas les permita responder a los objetivos que les plantea el negocio. Porque digamos que si, en el principio digamos que el proceso estuvo desconectado, es decir, tal vez el objetivo fue generar tenía una lista de reportes y eso fue lo que las salas recibieron y los crearon, pues digamos que el conocimiento se dio sesgado, en el sentido de que esto es como si tuviesen más bien en vez de tener que hacer el desarrollo en Java eh, eh, y pasar esos datos a un web server o un Excel, le hubiéramos dicho, no, en esta herramienta es para desarrollar, pero lo desarrollan de otra forma. Pero no lo metimos dentro de la estrategia y los objetivos de la organización. Entonces, es importante que, por eso, digamos que en ese contexto de la formación, las personas eh, ah, se les concientice sobre esa gobernabilidad, que desde la parte directiva también se involucren para que efectivamente ah, ah, eh, muestren el norte hacia las personas que finalmente generan todas esas, esas, esas visualizaciones y que ellos mismos ya involucrados dentro de lo que es el objetivo del negocio, entonces comiencen inclusive a proponer. Entonces, yo creo que ahí es un ejercicio como de no tan técnico con ellos el que se debe hacer, sino al contrario, de un poco más de involucrarlos dentro de la gestión para que eso los lleve finalmente hacia una involucración más con el uso de la herramienta. Lo otro es que no sé si estas personas que ustedes eligieron eran las personas de TI Sí. o eran las... Ok, entonces ahí va esto muy amarrado también al rol, ¿sí? Tal vez la persona de TI está está eh, perfilada, digamos, o concientizada de que su actividad o su propósito es ese, y de responder a unos requerimientos. Si es así y en realidad esto no se elevó a las áreas usuarias, la idea es que si ustedes compraron Tableau, BI o Power BI o QLink, cualquiera de estas, eh, los usuarios son los que debieron haber tomado mucho más propiedad de las herramientas que las áreas de TI. Las áreas de TI que tradicionalmente podían haber hecho los desarrollos, usualmente lo que uno recomienda, sugiere es que estas se muevan más bien como un grupo como una mesa de ayuda, pero de analítica. ¿A qué me refiero con esto? A que efectivamente este grupo de TI, ya con el conocimiento técnico que tiene, que conoce las fuentes de los datos, que sabe cómo están modelados, etcétera, le ayude precisamente a estas áreas usuarias a decirles cómo pueden tener todas las visuales posibles del negocio. Entonces, por eso les decía que yo creo que va un poco orientado hacia, hacia un poco el perfil del usuario al cual le dejaron la herramienta. El proyecto nunca salió de TI, aparentemente. Entonces, el área de TI está siempre acostumbrada a responder por requerimientos. Sale el chicharrón y va